Hey, 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 bienvenidos a Perípatos, el podcast que no pierde tiempo. Es por esto que entraré de una con el análisis de las encuestas, los estados y el voto temprano, para concentrarme luego en el tema de la semana y que es algo que pensé incluir la vez anterior, pero no cupo. ¿Qué problemas esperar en Election Day? Sin más preámbulos, entro en materia. Empezando por la revisión al promedio general de encuestas nacionales de Real Clear Politics. Si vemos el último mes, empezando el 3 de octubre y hasta el día de hoy, 2 de noviembre, en la víspera de las elecciones, vemos que la diferencia entre los candidatos ha variado desde un máximo de 10,3 puntos, que fue el pasado 11 de octubre, a un mínimo de 6,5 puntos el día de hoy, casualmente. A favor de Biden siempre esa diferencia. Pero, aunque la misma se ha estrechado, Biden siempre se ha mantenido entre 50 y 52% durante todo este mes, mientras que Trump se ha mantenido alrededor de 42%. Para estas alturas de 2016, las encuestas le daban a Clinton una ventaja de solo 3%. Ella al final ganó el voto popular por 2,1%. En 538, la situación es mejor para Biden, sobre todo porque el promedio de esa página es ponderado. Sin embargo, siendo cónsono con lo que vengo diciendo desde el primer capítulo de esta miniserie, lo importante es ver el promedio de encuestas por estado, para sumar entonces el total de votos electorales. En Electoral Vote hay muchas más encuestas estadales de las que había para este mismo punto de la contienda anterior, pero muchísimas más. Y aunque la diferencia en los promedios ponderados se ha estrechado en muchos de esos estados, que son claves, aún lo sigue liderando Biden, para acumular la noche antes de Election Day un total de 368 votos electorales contra 170 para Trump. La pregunta del $1.000.000, sin embargo, sigue siendo: ¿qué tan confiables son todas estas predicciones? Total, ya se equivocaron la vez anterior. Y la respuesta que daré es la misma que he dado desde hace meses. Las encuestas no se equivocaron. La derrota de Clinton en los estados de Michigan, Pennsylvania y Wisconsin estuvieron dentro del margen de error. Y esta vez la ventaja de Biden es superior a dicho margen. Además, Biden cuenta con varios estados adicionales para combinarlos a su favor, como Arizona, Georgia, Iowa, Nevada y North Carolina, estados en los que Clinton aparecía perdiendo hace 4 años. Es por esto, por esa posibilidad de combinación, que el modelo probabilístico de 538, que coincide con otros muchos como el de la revista The Economist, le dan a Trump solo el 10% de probabilidades de ganar, porque necesita muchos estados dentro del margen de error a su favor, más de los 3 de la otra vez, lo cual es más difícil de que ocurra. Véanlo así, es el equivalente a cuando uno dice: si se alinean los planetas. Sabemos que los planetas efectivamente se alinean cada tanto, pero es tan raro que las probabilidades de conseguir lo que queremos con dicha alineación se reduce drásticamente. Además, y con esto cierro esta sección introductoria, en las elecciones de 2016 hubo 2 candidatos extras que, sumados, se llevaron más del 4% de los votos a nivel nacional, lo cual es clave cuando la diferencia entre los 2 principales está dentro de ese mismo margen. Ya vieron que la diferencia fue de 2,1. Este año los candidatos de terceros partidos no figuran por ningún lado, por lo que su efecto estadístico es despreciable, menos aún cuando la diferencia se está aproximando más a los 10 puntos porcentuales. Y si además ya ha votado un gentío, menos aún importa el cambio en la tendencia de las encuestas este fin de semana, algo de lo que hablaré al regreso en la siguiente sección. Ok, recomiendo buscar papel y lápiz para anotar lo que voy a decir a continuación, porque voy a mencionar muchos números. Lo lamento, pero es necesario. Para hoy lunes 2 de noviembre, faltando menos de 12 horas para Election Day, ya han votado 96.070.000
35 personas. Es decir, estamos hablando de casi 100 millones. Y se esperan 150. O sea, ya han votado 2/3. De ese monto, 35.333.768 lo han hecho en persona. Mientras que 60.736.267 prefirieron hacerlo por correo. En el estado pendular de Florida, unas 8.974.896 personas han votado ya, lo que equivale a un 63,8% de los votantes registrados en dicho estado. En otro estado que desde 1952 había sido sólidamente republicano, pero que este año se volvió pendular, Arizona, ya han votado 2.302.756 personas, de las cuales 879.178, es decir, el 38,2%, están registradas como demócratas. 836.123, o el 36,3%, como republicanas, están registradas como republicanas, y 587.455, es decir, el 25,5%, están registradas como independientes o de algún otro partido. Mientras tanto, en un estado que históricamente fue muy conservador, pero que ha estado pendulando desde 2008, North Carolina, o Carolina del Norte, ya han votado 4.550.963 personas, de las cuales 1.701.366, es decir, 37,4%, están registradas como demócratas. 1.443.822, es decir, 31,7%, como republicanas. 24.603, 0,5%, como de un tercer partido, y 1.381.172, es decir, 30,3%, están como independientes. Ojo, al mencionar los partidos en los estados que reportan la participación por filiación política, algo que no todos hacen, no estoy dando exit polls, ni mucho menos anunciando resultados, sino solo el grado de participación. Si uno asume que más del 90% de los que se identifican por un partido o por otro se mantienen fieles a la línea de estos, uno puede irse dando ya una idea del escenario y clima actual. Aunque el gran misterio sigue siendo por quiénes votarán los registrados como independientes. En eso yo prefiero mejor no especular. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. ¿Me siguen? ¿Todavía están ahí? No los perdí con el exceso de números. Por eso metí la cuña para no perderlos. Bien, como tema de la semana, quiero hablarles de algo que el portal de noticias Político, ese es su nombre, ha compilado una lista de las cosas que pueden generar caos a partir de mañana. El título del artículo es A Day by Day Guide to What Could Happen If This Election Goes Bad.
una guía día a día de lo que puede pasar si estas elecciones salen mal. Es bastante largo, pero les haré un resumen, no sin antes recordarles que el sistema electoral americano es el más descentralizado del mundo, regido por 50 leyes de cada uno de los 50 estados, en donde los condados o sus equivalentes, que suman 3.143, poseen diversa gama de autoridad. Es decir, que existen 3.143 entidades con reglamentos y procesos electorales independientes unos de otros. Los escenarios están agrupados en el artículo por cuán inmediatos pueden ser, ¿no? Entonces, primer grupo, lo que puede suceder horas después de que cierren los centros. Primer escenario, tendrá que aplazarse la hora de cierre. En muchos estados, esto pasa en todas partes del mundo, en Venezuela pasa bastante, en muchos estados se suele dejar votar a quienes ya estaban en la cola a la hora de cierre, pero no a quienes lleguen después. Sin embargo, dada la pandemia, es probable que las autoridades quieran modificar dicha norma, sobre todo si hubo retrasos en algunos centros, se fue la luz, falló el software, no llegó gente que está enferma, etc. Otro escenario, cantar victoria prematuramente. Junto con lo anterior, este podría ser uno de los escenarios más probables, con Donald Trump como el más probable de hacerlo, sobre todo si ve que el conteo, sobre todo al principio, lo favorecen los estados pendulares de la costa este, como North Carolina y Florida, donde ya ocurrió algo parecido en el año 2000. ¿Podría Fox News ser presionado por Trump para que lo declaren ganador antes que ninguna otra cadena? Todos los ojos estarán sobre su matemático experto Arnon Mishkin. Siguiente escenario, movilización de grupos armados. Se teme que grupos de milicias de supremacistas blancos en Michigan, Arizona u otros estados salgan a las calles y amedrenten centros o funcionarios electorales. Hay grupos de izquierda que dicen estar preparados para contrarrestarlo. Esperemos que no pase de ahí. No me quiero ni imaginar dónde puede llegar eso. Siguiente escenario, intervención del Departamento de Justicia. A principios de octubre, más de 1.000 exfuncionarios de este departamento, el de justicia, advirtieron en una carta pública que el fiscal general William Barr podría ceder a las presiones del presidente y hacer algo, lo que sea, para tratar de ayudarlo. Aunque las elecciones las administran exclusivamente los estados, Barr podría abrir investigaciones, entre comillas, con la intención de desacreditar los resultados y ofrecerle a su jefe cancha para poder decir que fueron trampeados. Otro escenario, hackers hackeando las elecciones. El FBI o FBI y otras agencias federales de seguridad llevan meses advirtiendo que Rusia, Irán y China tienen hackers trabajando en alterar las elecciones, lo cual, sin embargo, es bastante difícil de hacer gracias al alto grado de descentralización del proceso. Por ejemplo, meterse en una computadora de Michigan no afecta el resultado de Wisconsin. Pero quizás podrían intentar hackear grandes cadenas de noticias para que publiquen titulares equivocados que siembren dudas, buscando así incitar al caos. Siguiente grupo de escenarios. Días después de cerrados los centros. Primer escenario. Las boletas llegan tarde. 3 docenas de estados prohíben contar boletas que lleguen después de Election Day. Y el mismo Louis DeJoy, el donante de Trump que fue recompensado con el cargo de director del sistema postal, ha dicho que los envíos que normalmente tomaban 2 días ahora pueden tomar 10. Por lo que es casi certero que miles de boletas no lleguen a tiempo y sean rechazadas. Otro escenario. Colapso del conteo. Desde peleas por boletas postales que llegaron tarde o que no llegaron envueltas en el sobre de seguridad o donde la firma no coincide con las de los registros o simplemente que el conteo tome días y hasta semanas. Más grave aún si en estados que son campos de batalla y de cuyo resultado depende el colegio electoral para definirse. Hay estados como Texas o Texas, donde un votante puede ejercer su derecho en cualquier centro del condado, pero en otros, si uno llega al centro equivocado, tiene que pedir una boleta provisional, lo cual puede ser algo que los votantes ignoren. No se extrañen si en algunas partes hay márgenes de victoria menores al total de votos rechazados por uno u otro motivo.
Esto, y lamento tener que admitir esto es más probable en los estados gobernados por los republicanos que se han dedicado a purgar los registros electorales. Ojo. Otro escenario, que se descubra fraude legítimo. Como expliqué en el capítulo 21, el primero de esta miniserie, allá el 3 de agosto, el fraude electoral en los Estados Unidos es muy, muy raro. Por ejemplo, en Washington se ha comprobado que ha habido fraude en 0,004% de las boletas. Pero en ocasiones descubren a operarios políticos cometiendo fraude intencionalmente para que la elección se deslegitime y tengan que convocarla de nuevo. Esto pasó en las legislativas federales de 2018 en el estado de North Carolina, cuando un republicano fue descubierto haciendo trampa. Hasta el mismo partido se desvinculó, por lo que hubo que repetir la elección. Eso fue a nivel de distrito congresal. Otro escenario: intimidación a las personas que cuentan los votos. Esto pasó en Florida durante el reconteo del polémico año 2000. Lo pueden ver dramatizado en la excelente película de Jay Roach que recomendé en el capítulo 27, Recount. Otro escenario: que se involucre la Corte Suprema de Justicia, la federal. Esto también pasó en el año 2000, cuando fue la Corte la que ordenó detener el conteo de Florida, obligando a darle la elección a George Bush, pese a que solo lideraba el conteo por 537 votos. En esta oportunidad hay una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte, donde 3 de esos 6 conservadores fueron nominados por Trump, quien ya dijo que espera verlos de su lado. Ese tipo es tan caratabla, güey. Otro escenario: que Trump o Biden se rehúsen a aceptar los resultados. En esta miniserie he reportado varias veces que Trump ha dicho en repetidas oportunidades que no confía en el resultado. Incluso lo dijo tan temprano como 2015, cuando lanzó su candidatura a las primarias republicanas. Recientemente ha dicho que de ganar, es decir, de tener 4 años más, podría volver a lanzar su candidatura en 2024, a lo Evo Morales, pese a que la Constitución expresamente prohíbe un tercer periodo. Eso sin contar que cree en teorías de la conspiración tan delirantes como la de QAnon. Por otro lado, Hillary Clinton le ha hecho exhortos públicos a Joe Biden para que no acepte ningún resultado hasta que no se haya contado el último voto. Siguiente grupo de escenarios: los que tengan lugar semanas después de cerrados los centros electorales. Que funcionarios estatales se rehúsen a certificar los resultados. Los que certifican los resultados son los secretarios de Estado o algún otro funcionario especificado por la ley, pero en todo caso siempre son parte del poder ejecutivo local, cuyos jefes, es decir, los gobernadores, son los que firman luego el decreto que otorga a los electores. Y si bien esto nunca ha pasado, lo de que se nieguen a certificarlo, no sabemos si vivimos una primicia histórica. En caso de que un estado no aporte electores y entonces no se llegue así a los 270 para poder ganar cualquiera, la elección la tiene que acometer la Cámara de Representantes. De eso hablaré después. Otro escenario: que haya revuelta o sustitución de electores presidenciales. En varios capítulos he explicado que el artículo 2, sección 1, cláusula 2 de la Constitución estipula que los electores serán escogidos por el método que cada legislatura decida. Y desde 1828, todas las legislaturas, por ley, delegaron esa función en los votantes registrados en cada entidad. Por tanto, esta posibilidad ha existido desde hace siglos, hace casi 2 siglos, ¿no? Y aunque nunca han cambiado un resultado, sí ha ocurrido que uno o más electores votan distinto a lo que se esperaba, como protesta al resultado. Lo nuevo sería ahora entonces que lo hagan en una proporción que afecte el resultado. En ese caso intervendrían seguramente el Congreso y la Corte Suprema, con la particularidad de que ambos poseen mayorías ideológicamente opuestas. Último grupo de escenarios, los que son meses después de cerrados los centros. Primer escenario: que el ganador quede incapacitado o muere. Este escenario varía dependiendo de cuándo pase. Si es antes del 14 de diciembre, que es el día en que los electores emiten sus votos, entonces los comités directivos de ambos partidos pueden nombrar un sustituto, que muy probablemente sea el actual compañero o compañera de fórmula. En todo caso,
si no hay un presidente seleccionado para el 20 de enero, que es cuando por mandato se debe jurar el cargo, pero tampoco un claro vicepresidente, porque por ejemplo vamos a decir que el presidente cayó en coma y entonces no le dan, el vicepresidente no asume. En ese caso, la Constitución estipula que la presidencia recae automáticamente en el vocero de la Cámara de Representantes, es decir, la demócrata Nancy Pelosi. Siguiente escenario, que el Congreso escoja al presidente. Esto lo mencioné antes, ¿no? Esto sucede si nadie obtiene la mayoría de 270 electores. La enmienda número 2 estipula entonces que la elección debe acometerla la Cámara de Representantes. Y dice, por ser la más cercana al pueblo, ¿no? Pero votando por estados, con independencia del tamaño de la delegación. Quiere decir que los 53 representantes de California tienen que emitir un único voto, al igual que haría Wyoming, que tiene un solo representante por todo el estado. Actualmente, o sea, cuando uno lo ve así, uno tiene que medir entonces cuántas delegaciones están controladas por una mayoría de uno u otro partido. Actualmente los republicanos entonces controlan la delegación de 26 estados, es decir, la mitad más uno de los estados. Por lo que Pelosi seguramente entonces va a dejar la elección para el nuevo Congreso, que se instaura el próximo 3 de enero. La última vez que esto pasó fue en 1825, hace casi 100 años, hace casi 200, perdón, cuando la Cámara escogió a John Quincy Adams, el hijo del segundo presidente y padre del país. Lo escogieron a él en vez de quien había ganado el voto popular, Andrew Jackson, que es el que ven en los billetes de 20. Último escenario posible, que Trump se rehúse a ceder el cargo si pierde. Este escenario es el más comentado por todo el mundo, pero el más ingenuo, porque la enmienda número 20 a la Constitución explícitamente estipula que el periodo de un presidente electo comienza a las 12 del mediodía del 20 de enero del año siguiente a la elección. Eso quiere decir que así Biden no puede entrar a la Casa Blanca, él va a ser presidente automáticamente ese día a esa hora, adquiriendo en el acto la autoridad para ordenarle a los US Marshal que arresten a Trump por invasión de propiedad. Por supuesto, todos estos escenarios son casos hipotéticos que podemos prever, pero como todo científico sabe, existen también escenarios desconocidos que ni siquiera sabemos que desconocemos. Amanecerá y veremos. Algo en lo que no he elaborado a lo largo de esta miniserie es la cantidad de comicios que siempre hay en los Estados Unidos, desde elecciones para cargos locales hasta referendos de todo tipo. Y este año no es excepción. De hecho, nada más a nivel estadal hay 120 iniciativas en referéndum. Una vez más, Político, el portal, tiene una buena lista de las mismas en un artículo llamado Things this election will decide that have nothing to do with Trump or Biden. Cosas que se decidirán en esta elección que no tienen nada que ver con Trump o con Biden. Los invito a buscarlo. Yo lo publiqué por mis cuentas de Facebook y Twitter, @eco23, para que vean la escala en la que el pueblo es consultado en los Estados Unidos. Entre las más comunes hay preguntas para crear nuevos impuestos o remover otros, reducir los presupuestos de los estados, otorgar permisos médicos pagados y financiados con impuestos, permitir el consumo, producción y venta de marihuana, ya sea médica o recreacional, o también de hongos alucinógenos, el cambio de nombre de algún estado o de su bandera, etc. Esto es súper normal en la democracia americana. Ha sido así en algunos casos desde antes de la fundación de la República, lo cual ayuda a entender por qué independizarse y crear un gobierno representativo fue relativamente fácil y sin trauma para los colonos ingleses, al contrario de lo ocurrido en las antiguas colonias de España y Portugal. ¡Qué envidia! Wow, esto ha sido todo por hoy.
Sin embargo, antes de despedirme, quiero hacerles un anuncio importante. El 15 de noviembre ofreceré un curso en línea sobre el sistema político de los Estados Unidos, basado en el curso que por varios años di en la Escuela de Comunicación Social de la UCAP, aquí en Caracas. Esta vez está dirigido al público general y pensado para explicar las nociones básicas de este sistema. Pueden escribirme a mis redes sociales para más información y precios. Ya se las mencioné, soy Eco23 en Twitter y Facebook, s.cova en Instagram, y también pueden escribirme a mi correo electrónico eco23@hotmail.com. Solo resta recordarles que pueden ser mecenas de este proyecto yendo a mi perfil de Patreon, se escribe Patreon. Entran a www.patreon.com/peripatos, o también aquí en Anchor, que está replicado en todas las demás plataformas. Los enlaces para estas dos opciones, ya sea Patreon o Anchor, están aquí mismo en la caja de diálogo de este capítulo. Eso sí, todo por hoy. Hasta la próxima, cuando ya tendremos ganador. Esperemos que no sea como en el año 2000. Chao.